Hoy celebramos el Domingo de Gaudete, Domingo de la Alegría en medio del Adviento. La liturgia nos invita al regocijo porque el Señor está ya aquí, al alcance de nuestra mano. La alegría del Evangelio no es una alegría cualquiera, sino un don que brota en el encuentro con Jesucristo. Como nos recuerda el profeta Isaías, Dios viene a salvarnos y nos habla de un desierto que florece, de ciegos que ven, de cojos que caminan. Este es el gozo que brota cuando Dios actúa en nuestra historia. El que permanece en medio de las dificultades y las pruebas porque confía en Dios, se fía de Él y de su palabra, encuentra la verdadera alegría. El Señor está al llegar, tener paciencia, nos dice Santiago en su carta. La paciencia del que continúa realizando las obras de Dios en nuestro mundo, con una esperanza activa, capaz de dinamizar a los demás, en medio de las situaciones tan acuciantes de nuestro mundo. La salvación está ya cerca, estemos alegres, con esa alegría que nada ni nadie nos puede quitar, porque Jesucristo ha salido al camino para encontrarse con nosotros en la vida de cada día. Juan el Bautista, en la cárcel, duda, y esa duda no es un fracaso, es una oportunidad para mirar a Cristo con más claridad, con mayor profundidad, con más fe. Adviento, tiempo para reforzar nuestras certezas de que Cristo continúa haciendo su obra en medio de nosotros y llena nuestra vida de plenitud, alegría y esperanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Cristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu esté con todos vosotros. En medio del tiempo de expectación, en medio del tiempo de interiorización que es el Adviento, vivimos la alegría ante la llegada inminente de nuestro Salvador. Alegría, gozo, júbilo que nos hace exclamar: ven Salvador, ven sin tardar. Reconociendo humildemente nuestras faltas, nuestros pecados, pidamos como siempre perdón a nuestro Dios y pidámonos también mutuamente perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestras faltas, nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. En este tercer domingo de Adviento encendemos la tercera vela de color rojo, la vela de la alegría. La luz que emana de esta vela nos recuerda que la Navidad está cada vez más cerca, que la alegría del Señor inunda nuestros corazones. Juan Bautista, en el Evangelio, nos invita a la conversión y a la justicia, a preparar el camino para el que ha de venir. Que esta luz disipe las tinieblas de nuestro interior y nos llene de esperanza y paz, mientras esperamos con alegría la llegada de Jesús. Oremos. Oh Dios, que contemplas cómo tu pueblo espera con fidelidad la fiesta del nacimiento del Señor.
Concédenos llegar a la alegría de tan gran acontecimiento de salvación y celebrarlo siempre con solemnidad y júbilo desbordante. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrará la estepa y florecerá, germinará y florecerá como flor de narciso, festejará con gozo y cantos de júbilo. Le ha sido dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Contemplarán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Fortaleced las manos débiles, afianzad las rodillas vacilantes. Decid a los inquietos, sed fuertes, no temáis. He aquí vuestro Dios. Llega el desquite, la retribución de Dios. Viene en persona y os salvará. Entonces se despegarán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces saltará el cojo como un ciervo. Retornan los rescatados del Señor. Llegarán a Sión con cantos de júbilo, alegría sin límite en sus rostros. Los dominan el gozo y la alegría. Quedan atrás la pena y la aflicción. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ven, Señor, a salvarnos. Ven, Señor, a salvarnos. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sión, de edad en edad. Ven, Señor, a salvarnos. Ven, Señor, a salvarnos. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, esperad con paciencia hasta la venida del Señor. Mirad, el labrador aguarda el fruto precioso de la tierra, esperando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Esperad con paciencia también vosotros y fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis los unos de los otros, para que no seáis condenados. Mirad, el juez está ya a las puertas. Hermanos, tomad como modelo de resistencia y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado a evangelizar a los pobres. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, mandó a sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús le respondió: id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan. ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? Mirad, los que visten con lujo habitan en palacios. Entonces, ¿a qué salisteis? ¿A ver un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará el camino ante ti. En verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. Domingo de Gaudete, domingo de alegría, ante la expectativa, ante la llegada ya inminente del Salvador. Ya Isaías nos invitaba a preparar la llegada del Señor. Y para preparar esa llegada del Señor nos invitaba a ir fortaleciendo nuestras manos, afianzando nuestras rodillas, invitándonos unos a otros a permanecer en la fortaleza y a no temer ante la llegada del Salvador. Él llega a nosotros, viene en persona, ¿para qué? Para salvarnos. Isaías entiende que la salvación implica despegarse los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos abrirse. Es decir, la capacidad interior para que nuestro corazón pueda ir descubriendo poco a poco en aquello que acontece día a día la presencia de ese Dios que viene continuamente a cada uno de nosotros. Y también espabilar nuestro oído para saber distinguir su voz, o mejor, para saber captar aquello que en el mensaje de Jesús se nos transmite, sobre todo oralmente en las celebraciones litúrgicas. Sí, necesitamos estar siempre con los ojos abiertos, bien despiertos y con los oídos siempre dispuestos a captar todo aquello que nos manifieste la presencia de nuestro Dios. Se nos habla también en la primera lectura de Isaías que hemos de llegar a Sión con cantos de júbilo, con alegría sin fin en nuestros rostros, que domine el gozo y la alegría y que quede lejos ya la pena y la aflicción. Eso le decimos también a nuestro Dios en muchas ocasiones, que aleje de nosotros la aflicción, la pena, el dolor y que podamos vivir en la paz, en el gozo y en la alegría que supone sentirnos dichosos y bienaventurados por formar parte de su familia, por formar parte de los bienaventurados. Él ahora nos dice que está viniendo constantemente a nosotros y que preparemos de modo especial el conmemorar de nuevo la encarnación del Mesías, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. En la segunda lectura, el apóstol Santiago nos habla de que es necesario esperar con paciencia la venida del Señor. Está, sí, jugando con las dos venidas. La venida que ya se efectuó, la primera venida, la encarnación, y la venida última, la plena manifestación de nuestro Dios, al final de los tiempos. Y nos dice que esperemos con paciencia esa venida del Señor. Y luego, pues también nos dice cómo es importante que nos mantengamos en el hacer realidad lo que está escrito en la palabra de Dios, hacer realidad la buena noticia de la salvación.
De la misma manera que el labrador aguarda el fruto de la tierra, después de haber labrado la tierra, después de haber sembrado, después de haber regado y luego pues recoger el fruto. También nosotros hemos de hacer lo mismo. Labrar la tierra, regar la semilla sembrada y cuando llegue el momento recoger el fruto en ese encuentro con nuestro Dios que nos hará sentir ya el júbilo y la alegría definitiva y en plenitud. Entre tanto, vivamos con paciencia, fortalezcamos nuestros corazones porque la venida del Señor siempre, siempre está cerca. No pensemos que el apóstol Santiago se está refiriendo solo y exclusivamente a la última venida, al final de los tiempos, que lo está haciendo. También se refiere a la última venida para cada uno de nosotros, que es distinta. El Señor viene a cada uno de nosotros cuando nos llama a pasar de este mundo a la casa del Padre. Y ese es el momento final para la persona que tiene que pasar de acá al reino de Dios. Por tanto, hasta que llegue ese momento, fortalezcamos nuestros corazones, vivamos en la pureza, en la limpieza de corazón, de mente y de acción y esperemos la venida del Señor. No chismorreemos unos de otros, no critiquemos aquello que acontece entre unos y otros, no nos quejemos, dice Santiago, unos de los otros. ¿Para qué? Para que no seamos condenados. Sí, el juez, dice él, que es el Padre de misericordia, está ya a las puertas. Y, de alguna manera, hemos de tomar como modelo y con paciencia, como también nos dice Santiago, a los profetas que hablaron en nombre de Dios. Y cuando hablaban en nombre de Dios, creyeron profundamente aquello que estaban anunciando. No eran sus ideas, sí sus palabras, pero no sus ideas. Y no era la fuerza del protagonismo o del decir, mira, qué mensaje más interesante os tenemos que anunciar. No, lo que era el convencimiento y la fuerza del Espíritu de Dios que les animaba a ir profetizando en torno a la necesidad de volver a cumplir la alianza de Yahvé con el pueblo, de volver a sentirse querido, aceptado y reconocido por Yahvé, por el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. En el fragmento del Evangelio, ya en este tercer domingo de Adviento, el domingo de la alegría, nos encontramos con dos cosas interesantes. Ya se nos habla de Juan el Bautista y ya se nos presenta Juan en la cárcel. Y él escuchaba desde la cárcel hablar del Señor, hablar de Jesús de Nazaret. Como no podía verificar por sí mismo si realmente era el Mesías o no era el Mesías, si aquello que decían de él era así o no era así, manda a sus discípulos para que le pregunten, sin ningún tipo de cortapisa, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Posiblemente también nosotros tengamos que preguntarnos lo mismo y nos lo preguntamos muchas veces. Sí, la palabra de Dios es esa que esperamos, la buena noticia, la que nos lleva a la justicia en plenitud, la que nos lleva a la perfección o a la santidad total. Y ciertamente lo es. Jesús no les dice a los apóstoles, a los discípulos de Juan el Bautista, pues sí, claro, soy yo, ¿no veis lo que hago? No, se lo dice de otra manera. Vais y le decís a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. No necesitaba más. Conocían perfectamente las promesas mesiánicas. Por tanto, cuando Jesús de Nazaret les dice esto, entienden clarísimamente que Él es el Mesías. Solo les quedó, que no lo pone, ir a contarle a Juan lo que Jesús les había dicho. Dos cosas interesantes. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Por sus obras les conoceréis. Él dice, claro, lo que yo estoy haciendo manifiesta mi identidad de hijo de Dios. Nosotros igual. Si somos cristianos, debemos de manifestar en nuestro quehacer la presencia de Dios. De lo último, de esas palabras que Jesús les dice a los apóstoles, discípulos de Juan, son dos cosas interesantes. Los pobres son evangelizados. Es verdad, el Mesías, el Dios hecho hombre, vivía
con una opción preferencial hacia los más desvalidos, hacia los pobres. Y la Iglesia tiene que seguir en esa tónica, tiene que seguir eso, favoreciendo a los pobres. Y ella misma es y tiene que sentirse como tal, pobre en todos los aspectos, tanto en el marco económico como en la acción política, como en el prestigio, en la fama, en todos los aspectos. Es el Señor quien nos aupa, quien nos levanta de nuestras pobrezas. Es el Señor el que hace de la pobreza riqueza, en la alegría, en el júbilo, en la paz y en la dicha de formar parte de los suyos. Y la otra cuestión que también llama la atención es lo que él dice: bienaventurado el que no se escandalice de mí. También nos toca bastante de cerca esto. No podemos escandalizarnos de la presencia del Señor, no. Puede pasar lo que acontezca, tiene que pasar. El Señor está presente, el Señor está con nosotros. No desconfiemos de ello. Él siempre está a nuestro lado, aunque en muchas ocasiones nos cueste trabajo reconocerlo o nos cueste trabajo entender que Él está en medio de esa situación por la que atravesamos, que nos está costando mucho pasar por ella. Dios está con nosotros. Él nos da la fuerza que precisamos para salir adelante. Y a continuación increpa a todos los que le estaban oyendo. ¿A quién salisteis a ver al desierto? Una caña cascada por el viento. Un hombre vestido con lujo. No, los que visten con lujo están en los palacios y este no está en ningún palacio. Entonces, ¿a qué salisteis? A ver a quién. A un profeta. Y ya les da la respuesta. Sí, un profeta y algo más que profeta. Pondera a Juan el Bautista. Aunque luego las otras palabras que dice, bueno, pobre Juan. En verdad os digo que no hay nadie nacido de mujer más grande que Juan, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Juan vivió toda su vida en la sencillez, en la humildad, en la pobreza voluntaria, y él también sabía que aún en el reino de Dios, siendo el más pequeño, seguiría siendo dichoso y bienaventurado, gozoso de poder contemplar al Señor. Es lo mismo, ser más grande o menos grande en el reino de Dios. Lo importante es participar de la gloria de Dios, contemplar su rostro y vivir ya plenificados al lado, supongo, de todos los nuestros, cantando la gloria de nuestro Dios. De la misma manera que los pastores, como recordaremos, y los ángeles cantaron la gloria de Dios ante su nacimiento, cantemos nosotros ya ante el conmemorar de nuevo el nacimiento del Mesías, las grandezas y las alabanzas a nuestro Dios. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, pidiéndole que acoja, que escuche nuestra humilde plegaria y nos conceda lo que en nuestra sencillez le pedimos. Estad siempre alegres. Pidamos por la Iglesia, para que sepa transmitir la alegría que procede de la fe. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Sed constantes en orar. Pidamos por la sociedad y sus gobernantes, para que en sus decisiones prime el bien común frente a otros intereses. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. No apaguéis el espíritu. Pidamos por todas las personas que sufren por cualquier motivo,
para que el Espíritu de Jesús dé sentido a sus vidas. Roguemos al Señor. No apaguéis el espíritu. Pidamos por todas las personas que sufren por cualquier motivo, para que el Espíritu de Jesús dé sentido a sus vidas. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dad gracias en la oración. Pidamos por nuestras comunidades parroquiales que sepamos llevar la alegría a nuestros convecinos, para que formemos unión en la oración y transmitamos en el Espíritu de Jesús en todas nuestras oraciones. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. ¿Eres tú el que ha de venir? Pidamos por todos los que están al servicio del reino de Dios, buscando su justicia, para que den sostén, cobertura y esperanza a los más débiles. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Fortaleced las manos débiles. Pidamos por todas las personas cansadas, debilitadas, empobrecidas, que no se desesperen y comprendan, sientan y experimenten a Dios Salvador. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Ven, Salvador, ven sin tardar y permanece siempre a nuestro lado, para que nos sintamos fuertes, firmes en ti, en tu palabra, y podamos caminar hacia la gloria del encuentro definitivo contigo, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan y por este vino, frutos de la tierra y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan y bebida de salvación. Orad, hermanas y hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Haz, Señor, que te ofrezcamos siempre este sacrificio como expresión de nuestra propia entrega, para que se realice el santo sacramento que tú instituiste y se lleve a cabo en nosotros eficazmente la obra de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo darte gracias, es nuestro deber cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza, Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo. En aquel día terrible y glorioso pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor que se nos mostrará entonces lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Por eso, mientras aguardamos su última venida, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo.
viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos recibido y que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia. Reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y con la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, San Antonio y todos los santos, por cuya intercesión confiamos alcanzar siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa León, a nuestro Obispo Jesús, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos,
familiares, amigos y conocidos de cuantos participamos de esta Eucaristía. Y a todos aquellos que han muerto en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con la alegría propia de la llegada del Salvador, dirijámonos a Él manifestando el gozo y el júbilo de su presencia en medio de nosotros y a la vez manifestando también el anhelo y el deseo de caminar siempre unidos a Él. Por ello nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Imploramos tu misericordia, Señor, para que este divino alimento que hemos recibido nos purifique del pecado y nos prepare a las fiestas que se acercan. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.